Las puertas del ascensor se cerraron lentamente, y con ellas también parecía cerrarse el mundo de Clara. Llevaba en sus manos una caja de cartón donde había metido apresurada y temblorosa las pocas cosas que la acompañaron durante los últimos 5 años en aquella oficina: un portarretrato con la foto de su madre fallecida, un bolígrafo azul gastado que guardaba como amuleto y una libreta donde había escrito cada una de sus ideas, sus planes, sus sueños. El eco de las palabras de su jefe aún retumbaba en su cabeza. «Lo siento, Clara, pero hemos decidido prescindir de ti. Tu puesto ya no es necesario». El pasillo se alargaba frente a sus ojos como un túnel oscuro. Sus compañeros apenas se atrevieron a mirarla. Algunos fingieron estar ocupados, otros bajaron la cabeza. Nadie se acercó, nadie la abrazó, nadie dijo nada. Solo silencio, un silencio pesado que dolía más que cualquier palabra. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Al salir a la calle, el sol de la tarde la cegó por un instante. El ruido de los coches, el bullicio de la gente que caminaba sin detenerse, contrastaba con el vacío que ella llevaba dentro. Respiró hondo intentando contener las lágrimas, pero una idea martillaba en su mente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le voy a decir a mi hija que me quedé sin trabajo? ¿Cómo voy a pagar la renta este mes? Cada paso hacia la estación de autobuses parecía más pesado que el anterior. Se sentía derrotada, invisible, rechazada por un mundo que no se detuvo ni un segundo a escuchar su historia. La caja en sus manos no solo llevaba objetos, llevaba consigo el peso de una vida que parecía derrumbarse en minutos. Y entonces ocurrió algo extraño. Cuando estaba a punto de subir al autobús, una ráfaga de viento abrió la libreta que llevaba encima. Una hoja se desprendió y voló hasta caer a sus pies. Era una frase escrita meses atrás, en una de esas noches en que soñaba con algo mejor. Cuando todo parezca perdido, recuerda, los milagros llegan en el momento más inesperado. Clara se quedó inmóvil. Sus labios temblaban mientras releía esas palabras. ¿Era una simple coincidencia o un recordatorio de que su historia aún no había terminado? La pregunta se quedó flotando en el aire mientras la mirada de Clara se llenaba de algo nuevo, una mezcla de miedo y esperanza. El autobús tardó en llegar, y esos minutos suspendidos entre el ruido de la ciudad y el filo del silencio le abrieron a Clara un túnel hacia atrás. El papel con la frase seguía en su mano como si alguien se la hubiera puesto allí para que no la soltara. Miró el bolígrafo azul que asomaba de la libreta. No era un bolígrafo cualquiera, había sido de su madre. Con ese mismo trazo suave y obstinado, su madre firmó el contrato de la casa que nunca terminaron de pagar, escribió cartas que Clara descubrió años después y dejó pequeñas notas pegadas en la nevera para recordar que incluso en los días más duros todavía se podía cantar. Clara había crecido entre costuras y olor a café. Su madre, una mujer de manos pequeñas pero decididas, trabajaba como costurera en un taller improvisado en el comedor. Cada puntada era una historia, un vestido arreglado para una quinceañera, una camisa remendada para un padre que salía de madrugada, un mantel cosido a la carrera para una abuela que quería recibir a los suyos con dignidad. La belleza también se cose con paciencia, decía ella, y luego, casi en susurro, repetía su frase favorita: los milagros llegan cuando ya no te quedan fuerzas para pedirlos. El origen de ese bolígrafo azul estaba cargado de símbolos. Fue un regalo sencillo que su madre se hizo a sí misma el día que decidió aprender a escribir con letra más bonita, porque decía que las palabras que uno pronuncia también merecen traje nuevo. Cuando Clara cumplió 17, su madre
lo envolvió con papel de estraza y se lo dio, para que firmes tus sueños, no tus renuncias. Por eso Clara lo llevaba siempre. Por eso lo cuidaba como si fuera una llave. A los 20 Clara tuvo a Alma. No estaba en sus planes, pero la vida no espera a que uno cuadre las cuentas. Ser madre le enseñó a priorizar, a elegir con cuidado qué miedos sí y cuáles no. Trabajaba de día y estudiaba por las noches dibujando en la libreta planes que parecían quimeras, campañas, marcas, ideas simples que podían volver cálido lo áspero del mercado. Soñaba con un empleo donde las ideas importaran más que los cargos. Cuando por fin la contrataron en la agencia Clara, pensó que había encontrado la puerta. Aceptó el sueldo bajo los horarios imposibles, las reuniones que se alargaban hasta después del último bus. Es temporal, se repetía. Un día me verán. En casa Alma la esperaba con dibujos de cielos grandes y casas con ventanas abiertas. «Mamá, ¿cuándo tendremos una ventana así?», preguntaba la niña, señalando un cuadrado pintado de amarillo. Clara acariciaba su pelo y respondía con el tono sereno de su madre. «Pronto. Los milagros llegan», y Alma completaba con risas. «Cuando ya no te quedan fuerzas para pedirlos». La frase con los años se volvió un juego, un rito, un puente entre las 3 generaciones. Pero la agencia no era la familia que Clara imaginó. Había competencia disfrazada de sonrisas, elogios, que eran alfileres y puertas que se abrían con llaves que ella no tenía. Su libreta se llenaba de bocetos, su nombre rara vez de créditos. Aún así el trabajo le daba sentido. «Algún día firmaré un proyecto con mi bolígrafo azul», prometía en voz baja como quien hace un pacto con el futuro. El día anterior al despido, Clara había presentado una propuesta que condensaba noches en vela y tazas de café frío, una campaña llamada Aurora, nacida de una conversación con Alma sobre amaneceres. Era sencilla y preciosa. «Que cada amanecer te encuentre haciendo las paces con lo que eres», decía el eslogan. Usaba colores cálidos, fotos sin filtros, gente real en mercados, en buses, en la orilla del mar. «La vida comienza cuando alguien te mira con verdad», había añadido en la última diapositiva. Algunos jefes asintieron distraídos, otros teclearon sin mirarla. Solo una persona clavó en ella unos ojos afilados y pulcros. Lucía, la directora creativa recién llegada, con sonrisa blanca y tacones que sonaban a sentencia. «Interesante», dijo, «habría que pulirlo». Esa noche Clara escribió en su libreta con el bolígrafo azul: «Si no lo aceptan igual, valió cada intento». Pegó en la tapa una foto de Alma en la playa con los pies llenos de arena y las manos abiertas al cielo. Después apagó la luz y antes de dormir contó en susurros: 1, 2, 3. El viejo truco para calmar el miedo que su madre le había enseñado de niña. A la 7ª cuenta se durmió. La mañana del despido fue más rápida que su respiración. La llamaron a una sala fría, le dieron un discurso tibio y la despidieron con una carpeta en la mesa. Recorte, dijeron. Reestructuración, dijeron. No es personal, aseguraron. Nadie quiso verla a los ojos. En la parada de autobús, la hoja desprendida de su libreta ahora tenía algo más: una mancha de tinta en la esquina inferior, como una lágrima azul detenida a tiempo. Clara pasó el dedo y la tinta se corrió apenas. Le pareció un gesto tierno, como si el bolígrafo obstinado quisiera decirle: aquí estoy. Un sonido la sacó del trance, vibró su celular. Era un mensaje de voz de un número desconocido. Dudó. Lo abrió. La voz era la de una mujer pausada, firme, con un deje de urgencia. «Clara, no nos conocemos, pero trabajo en tu agencia.
Soy pasante en el equipo de cuentas. No podía quedarme callada. Hoy a las 10 presentaron a Aurora a un cliente clave. Dijeron que era una propuesta de Lucía. Cambiaron algunas palabras, pero es tu idea, y la aprobaron. Quería que lo supieras. Clara sintió que el aire se le quebraba en 1000 cristales. El mundo giró, pero no por la caída, sino por algo más hondo, la rabia y la claridad que llegan juntas, sin pedir permiso. Apoyó la caja en el banco de la parada, cerró la libreta con un golpe suave y abrazó el portarretrato contra el pecho. El rostro de su madre en esa foto parecía mirarla de frente, como cuando le enseñaba a coser con paciencia cada orilla deshilachada. Reprodujo el audio otra vez para asegurarse de que no estaba imaginando. Las palabras seguían allí nítidas, la aprobaron. Es tu idea. La frase en el papel brilló como una dirección. Los milagros llegan en el momento más inesperado. Y si el milagro esta vez no era que alguien la rescatara, sino poder ver la verdad sin decorar, le llegó entonces otro mensaje, esta vez de una compañera. Clara, lo siento. Te llamo cuando pueda. Y segundos después una foto difuminada del proyector de la sala, el título Aurora en letras grandes, y debajo el nombre de Lucía con una nota, dirección creativa. Ninguna mención a Clara. Ninguna. La herida vieja esa que conocía desde chica, la de sentirse invisible, aunque gritara por dentro, se abrió con un chasquido sordo. Pero junto a la punzada brotó algo más, una memoria. Un mediodía en que su madre exhausta rompió una costura mal hecha para volver a empezar. A veces hay que deshacer lo que lleva tu nombre para rescatar lo que lleva tu verdad, había dicho con ese modo suyo de convertir lo cotidiano en enseñanza. Clara respiró hondo, miró su bolígrafo, miró la foto y bajó la mirada a la hoja con la frase. Se dio cuenta de un detalle que no había notado antes, esa línea, la de los milagros. No estaba escrita con su letra, tampoco con la de su madre. La G tenía un gancho extraño, la M una curvatura que ella jamás hacía. ¿Quién la había escrito? ¿Cuándo? ¿Y por qué la fecha en el margen decía? Justo hoy, si no recordaba haber escrito nada esa mañana. Sus dedos se quedaron helados. Entre el despido, la traición de su idea y esa frase escrita con una letra ajena, algo se juntó como piezas de un rompecabezas que hasta ahora había mirado del revés. El recorte, pensó, quizá no era recorte. La coincidencia quizá no era coincidencia. Y lo que todo el mundo decía que era así, tal vez. Lo que parecía verdad no lo era del todo. Clara llegó a casa con el corazón en llamas. Alma la recibió con un abrazo cálido, ajena a la tormenta que su madre llevaba por dentro. No quiso preocuparla con detalles, pero cuando la niña preguntó con voz inocente, «¿Y cómo te fue hoy en el trabajo, mamá Clara?», solo pudo responder con un nudo en la garganta. «Hoy aprendí quiénes son de verdad las personas». Esa misma noche, cuando Alma se durmió, Clara abrió de nuevo el mensaje de la pasante y lo escuchó con más atención. La joven había arriesgado mucho al contarle la verdad. ¿Por qué? ¿Qué había visto en ella? ¿Qué la movió a advertirla? Algo en esa voz tenía honestidad. Decidió responderle. «Gracias por decirme. No sé quién eres, pero lo valoro. Podemos hablar mañana». Envió el mensaje y cerró los ojos, aunque el sueño no llegó. Al amanecer la ciudad aún estaba medio dormida cuando Clara tomó una decisión: regresar a la agencia. No para pedir su puesto, sino para enfrentar a la mujer que se había adueñado de su idea. La libreta y el bolígrafo azul estaban en su bolso como armas silenciosas. La recepción olía a café recién hecho y a indiferencia. Cuando Clara entró, varias miradas se cruzaron con la suya. Algunas eran de sorpresa, otras de incomodidad.
Nadie esperaba que regresara tan pronto. Caminó directo hasta la oficina de Lucía. Tocó la puerta. Una voz segura contestó: «Adelante». Lucía estaba impecable como siempre, traje claro, maquillaje perfecto y una sonrisa tan controlada que parecía ensayada. Frente a ella, sobre la mesa, estaba la carpeta del proyecto Aurora. Clara la reconoció al instante. «Veo que no has perdido tiempo», dijo Clara con calma, aunque la sangre le hervía. «Ya lo presentaste como tuyo». Lucía levantó la vista lentamente sin inmutarse. «Clara, Clara», repitió su nombre como si saboreara un dulce ácido. «No dramatices. Esto no es personal. En esta industria las ideas vuelan, se transforman. Lo importante es quién las sabe vender». Clara apretó los puños, pero decidió contenerse. «No hables de industria. Habla de ética. Tú sabías que esa propuesta era mía». Lucía se inclinó hacia adelante bajando la voz. «¿Y quién lo va a comprobar? Tú ya no trabajas aquí. Nadie recordará tu nombre. El cliente ya me aplaudió. La gloria es mía, Clara. Eso es lo que importa». La frialdad de esas palabras cayó como un balde de agua helada. Era el primer choque frontal, y Clara sintió cómo la rabia y la impotencia se mezclaban en su interior. Pero algo en su mirada cambió. Ya no era la mujer despedida, sino la hija de aquella costurera que le enseñó a coser con paciencia, incluso lo rasgado. «Tal vez crees que me quitaste todo», respondió firme, «pero te equivocas. A veces lo que parece un final es solo el inicio de algo más grande». Lucía sonrió con ironía. «Ya veremos, Clara, ya veremos». Ese «ya veremos» quedó flotando en el aire como una amenaza. Clara salió de la oficina con el pecho agitado, pero con una certeza: esa batalla no había terminado. Lo que no sabía aún era que en esa misma agencia había ojos observando todo, y no todos estaban dispuestos a callar. Esa tarde, cuando Clara llegó a casa, se derrumbó en el sofá. Había enfrentado a Lucía, sí, pero la sensación de impotencia seguía clavada en su pecho como un puñal. La traición dolía, y la certeza de que sus ideas habían sido robadas la hacía sentir pequeña, invisible. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Mientras revisaba su bolso para guardar la libreta, encontró un papel doblado varias veces, como si alguien lo hubiera puesto allí en secreto. Lo abrió con manos temblorosas. Era una nota escrita con la misma letra desconocida que había aparecido en su cuaderno: «Cuando intenten apagar tu voz, escucha más fuerte lo que arde en tu corazón». Clara se quedó inmóvil. ¿Quién escribía esas frases? ¿Cómo habían llegado hasta sus cosas? Lo que debía ser inquietante, sin embargo, le devolvió un pequeño respiro. No estaba sola. Alguien de alguna manera quería recordarle que aún tenía una voz. Minutos después su teléfono vibró. Era un mensaje de la pasante. «Soy Julia. Perdón por no decirte mi nombre antes, tenía miedo. Pero quiero que sepas que yo vi todo. Tengo pruebas, correos, capturas de pantalla. Si decides luchar, no estarás sola». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Julia era apenas una chica que recién empezaba, pero se había atrevido a enfrentar lo que otros callaban. Esa valentía fue como un faro en la oscuridad. Clara abrió la libreta y con el bolígrafo azul escribió: «Aurora nació para alumbrar, y nadie puede robarle su amanecer». El motivo simbólico estaba de vuelta: su bolígrafo, su libreta. Y ahora, esa palabra que había surgido de una charla con su hija Aurora cobraban un sentido nuevo. Ya no era solo un proyecto publicitario, era un recordatorio de que incluso tras la noche más larga, siempre llega el día. Esa noche, cuando acostó a Alma, la niña le susurró medio dormida: «Mamá, ¿te acuerdas de lo que siempre decimos? Los milagros llegan cuando ya no puedes pedirlos». Clara la abrazó fuerte, y por primera vez en días sonrió con sinceridad. La chispa estaba ahí.
Pequeña sí, frágil tal vez, pero real. Y lo que Clara aún no sabía era que esa chispa estaba a punto de encender un fuego imparable. Los días siguientes parecían un péndulo entre la esperanza que le había dado Julia y la sombra que Lucía proyectaba cada vez más grande. La agencia celebraba la aprobación de Aurora y los correos internos hablaban de un cambio de rumbo brillante bajo la dirección de Lucía. Clara desde fuera leía los mensajes reenviados por la pasante con un nudo en la garganta. Cada palabra era una puñalada que le recordaba la injusticia. Un viernes, cuando pensaba que todo estaba bajo control, Clara recibió una llamada inesperada. Era de una vieja amiga de la universidad, Laura, con quien había compartido horas de estudio y confidencias. «Clara, necesito hablar contigo, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos?» Se encontraron en una cafetería discreta. Laura estaba nerviosa, mirando hacia todos lados, como si temiera ser descubierta. Tras unos minutos de silencios incómodos, soltó la bomba. «Clara, me duele decírtelo, pero tengo que ser honesta. Trabajo ahora en el área de marketing del cliente que contrató a Aurora. Lucía me contactó hace días y me pidió que negara cualquier vínculo tuyo con la propuesta si alguien preguntaba. Me ofreció un puesto mejor si aceptaba callar». Clara sintió que el aire le faltaba. La traición no venía de una desconocida, sino de alguien que alguna vez había sido parte de su círculo de confianza. Una amiga que ahora la usaba como moneda de cambio. «Lo siento, Clara», añadió Laura con voz quebrada. «No pude resistir la oferta. Tengo mis propios problemas, mis propias deudas». El mundo de Clara se derrumbó en ese instante. Era demasiado perder su trabajo, ver cómo robaban su idea, y ahora descubrir que hasta quienes habían compartido sueños con ella elegían darle la espalda. De regreso a casa, la lluvia la sorprendió en medio de la calle. Caminó bajo el agua sin paraguas, con la caja de cartón empapándose entre sus brazos. El portarretrato de su madre se deslizó, cayó al suelo, y el vidrio se hizo añicos. Se agachó a recogerlo, pero las lágrimas no le permitían ver con claridad. Esa noche, Alma la encontró sentada en el suelo de la cocina, con la foto rota sobre sus rodillas. Clara trató de sonreír, pero su voz apenas salió. «Hija, creo que ya no puedo más». Alma, con apenas 9 años, acarició la mano de su madre y susurró: «Mamá, los milagros llegan cuando ya no puedes pedirlos», completó Clara llorando. Y fue en ese momento cuando todo se derrumbó. Clara pasó la madrugada entre papeles húmedos, la foto rota y la sensación de haber perdido no solo un trabajo, sino también su lugar en el mundo. Pero el silencio de la noche, ese silencio que suele asustar, terminó convirtiéndose en espejo. Mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, comprendió que el mayor enemigo no era Lucía, ni la agencia, ni siquiera Laura. El verdadero adversario había estado siempre dentro: el miedo a no ser suficiente, la culpa por no llegar a todo, la voz interna que le repetía que no merecía brillar. Se levantó, encendió la luz y tomó la libreta empapada. Las páginas estaban arrugadas, pero aún podía escribir. Con el bolígrafo azul trazó una confesión: «No he luchado contra ellas, he luchado contra mí misma. He dejado que el miedo decida. He permitido que otros me digan que valgo. Pero ya no más». Al escribir esas palabras, algo cambió en su respiración. No era un grito, era un despertar silencioso. Recordó entonces un momento de su infancia, una tarde en que había llorado porque sus compañeros se burlaron de su ropa remendada. Su madre la tomó de las manos y le dijo: «Nunca olvides que lo remendado tiene más valor porque sobrevivió a la ruptura». Esa frase volvió ahora como una revelación. El bolígrafo azul, testigo de cada caída, volvió a brillar con un sentido revelador. No era un amuleto,
Era un recordatorio de que cada palabra escrita tenía el poder de coser su historia. Clara lo entendió. Su lucha no era por recuperar un empleo, sino por rescatar su voz, su verdad. Amaneció con ojeras, pero con un brillo nuevo en los ojos. Preparó el desayuno para Alma, y la niña notó el cambio. «Mamá, ¿por qué sonríes?», preguntó con la boca llena de pan tostado. Clara acarició su cabello. «Porque hoy entendí algo, hija, lo que nos derrumba no son las traiciones de otros, sino creer que no podemos levantarnos». La transformación psicológica había comenzado. Clara ya no era la mujer despedida y derrotada. Era alguien que empezaba a ver que la oscuridad más grande estaba dentro y que también ahí podía encender la luz. El lunes siguiente Clara recibió un correo inesperado. El remitente era desconocido, pero el asunto decía: «Aurora no es de Lucía». Dudó en abrirlo temiendo otra burla, pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro encontró varios archivos adjuntos, correos internos de la agencia, versiones de su presentación con fecha y hora anteriores a la de Lucía, e incluso un mensaje de un directivo en el que claramente se leía: «Que nadie mencione a Clara, esto quedará bajo la dirección de Lucía». Clara se quedó helada. Aquello no era solo un robo de ideas, era una conspiración cuidadosamente armada para borrarla. ¿Quién había enviado esas pruebas? Al final del correo solo había una frase: «La verdad siempre encuentra camino». Decidió llamar a Julia, la pasante, para preguntarle si había sido ella. Julia negó con firmeza: «No, Clara, yo no envié nada, aunque ojalá pudiera. Pero alguien dentro te está protegiendo. Y créeme, es alguien con poder». Esa noche, mientras revisaba los documentos, una y otra vez un detalle la sacudió por completo. En una de las diapositivas iniciales de la propuesta Aurora, la que ella había preparado con tanto esmero, aparecía una marca pequeña en la esquina, casi imperceptible, 3 iniciales en tinta azul. Eran las de su madre. Se quedó sin aliento. Esa libreta había pertenecido primero a ella. ¿Cómo podía estar la firma de su madre en una diapositiva digitalizada? Revisó de nuevo, y sí, allí estaba MM, las iniciales de María Morales, la costurera que siempre le repetía que los milagros llegan cuando ya no puedes pedirlos. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era un error, una coincidencia o un mensaje del pasado que ahora se abría camino? Cuando todavía trataba de procesar aquello, sonó su teléfono. Era una llamada anónima. Contestó con cautela. Del otro lado, una voz masculina grave dijo sin rodeos: «Clara, sé lo que pasó con Aurora. Y tienes que saber algo más. Lucía no es quien dice ser». Clara apretó el auricular contra su oído. «¿Qué quiere decir? Su nombre real es otro. Llegó a la agencia con un historial manchado y alguien la protegió. Si investigas, descubrirás que este no es el primer proyecto que roba». Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Clara se quedó con el corazón acelerado, las manos temblando, y la certeza de que el misterio apenas comenzaba. Y cuando creyó que nada podía sorprenderla más, revisó los metadatos de uno de los archivos recibidos en el correo. La autoría del documento no decía Lucía, decía Clara Morales, su propio nombre. El día de la gran presentación oficial llegó. El cliente principal organizó una conferencia donde Lucía debía mostrar la campaña Aurora ante directivos, prensa y socios estratégicos. El auditorio estaba lleno, las luces apuntaban al escenario y cada palabra sería registrada y comentada. Clara, sentada en las últimas filas gracias a una entrada que Julia había conseguido para ella, sentía cómo su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Lucía apareció impecable, con esa seguridad altanera que siempre la acompañaba. Sonrió a las cámaras y comenzó: «Hoy les presento a Aurora, un concepto que busca recordarnos que cada amanecer
Es una oportunidad para reconciliarnos con lo que somos. El público aplaudió con cortesía, pero Clara temblaba. Cada palabra, cada imagen en la pantalla era suya. Reconocía las fotos que había buscado durante noches, los colores que había elegido con tanto cuidado, incluso el eslogan que había escrito en su libreta con el bolígrafo azul. Cuando la proyección terminó, Lucía se dispuso a recibir aplausos, pero algo inesperado ocurrió. Una de las pantallas secundarias, la que transmitía los documentos originales, comenzó a mostrar diapositivas, distintas versiones previas con fechas anteriores, donde se veía claramente el nombre de Clara Morales como autora. Un murmullo recorrió la sala. Lucía palideció, sus manos temblaron sobre el atril. Trató de continuar, pero una voz firme interrumpió desde el público. «Esa campaña no es tuya». Lucía era Julia, que había reunido el valor de ponerse de pie frente a todos. «Yo estuve allí. Vi cómo Clara trabajó cada palabra. Tengo pruebas». El silencio fue absoluto. Lucía intentó recuperar la compostura. «Esto es un malentendido. La señorita Clara, verdad, ya no pertenece a esta empresa. No tiene derecho». Pero no terminó la frase. Clara, con el bolígrafo azul en la mano, se levantó desde la última fila y caminó lentamente hacia el escenario. Cada paso resonaba como un eco en el auditorio. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los de la mujer que le había arrebatado su voz. «No necesito pertenecer a tu empresa para pertenecer a mi verdad», dijo Clara con firmeza. «Aurora nació en mis noches de insomnio, en las charlas con mi hija, en las memorias de mi madre. Puedes quitarme un empleo, pero no puedes borrar lo que soy». Los murmullos se transformaron en aplausos, primero tímidos, luego crecientes hasta llenar la sala. Algunos directivos se miraron entre sí incrédulos. El cliente principal tomó el micrófono. «Queremos aclarar algo, la creatividad debe ser honrada. Señora Lucía, sus acciones serán revisadas. Y usted, Clara, tiene nuestro respeto». Lucía se desplomó en la silla derrotada. Por primera vez, su sonrisa ensayada desapareció. Clara, en cambio, sostuvo el bolígrafo azul en alto como un estandarte invisible. El débil de pronto se había convertido en fuerte. Pasaron meses desde aquel día. El escándalo en la agencia ocupó titulares breves en algunos medios del sector directiva, acusada de plagio y fraude creativo. Lucía fue despedida y su reputación quedó marcada. Clara, por su parte, no volvió a la oficina que un día la humilló. No lo necesitaba. Había comprendido que su valor no dependía de un escritorio ni de un contrato. Con el apoyo de Julia y algunos colegas que se animaron a salir de las sombras después del juicio mediático, Clara fundó un pequeño estudio independiente. No era grande, pero era suyo. Lo llamó Aurora no por la campaña robada, sino por lo que había significado en su vida, la promesa de un nuevo amanecer cuando todo parecía perdido. Los primeros proyectos llegaron despacio, pero con cada uno de ellos, Clara se aseguraba de incluir a jóvenes creativos que habían sido silenciados o ignorados en otras agencias. «Aquí las ideas tienen nombre y apellido», repetía, recordando el dolor de haber sido borrada. Julia se convirtió en su socia y Alma, su hija, en la inspiración constante de cada campaña. Un año después, Aurora Studio no solo crecía en clientes, sino en impacto. Clara organizaba talleres gratuitos para mujeres que habían perdido sus empleos y querían reinventarse. Enseñaba lo que había aprendido a golpes: cómo transformar la herida en motor, cómo reconocer la propia voz, aunque el mundo intente callarla. El bolígrafo azul, ahora protegido en un marco de cristal, se convirtió en símbolo de la empresa. Cada vez que alguien nuevo se unía al equipo, Clara les contaba la historia de su madre
y repetía la frase que había atravesado generaciones: los milagros llegan cuando ya no tienes fuerzas para pedirlos. Y entonces todos entendían que Aurora no era solo un nombre, era una manera de vivir, de mirar la vida con esperanza, incluso en medio de la noche más oscura. El impacto comunitario fue creciendo. Vecinas, madres solteras, jóvenes recién egresados, todos encontraban en Clara un faro, alguien que no solo había sobrevivido, sino que había decidido tender la mano. La herida personal se había transformado en un puente colectivo. Clara nunca volvió a ser la misma, y eso era lo mejor que podía haberle ocurrido. El día en que la despidieron parecía el final de todo, pero en realidad fue el inicio de una vida más auténtica. Aprendió que los golpes más duros pueden convertirse en puertas hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Que a veces Dios permite que te quiten algo no para dejarte vacío, sino para abrir espacio a lo que de verdad está destinado para ti. Hoy, al mirar atrás, Clara comprende que la verdadera batalla no fue contra Lucía, ni contra un sistema injusto, sino contra esa voz interna que le decía que no valía. Descubrió que el milagro no siempre llega en forma de rescate, sino de despertar. Y entendió que cada herida, cada traición, cada lágrima tenía un propósito: recordarle que lo roto también puede brillar cuando se atreve a mostrarse al sol. Tú que escuchas esta historia, recuerda, no eres definido por lo que perdiste, sino por lo que decides hacer con lo que queda en tus manos. Si hoy te han cerrado una puerta, si has sentido el peso de la traición, si crees que todo se derrumba, confía. Puede que ese mismo instante de caída sea el suelo firme donde nazca tu nueva vida. La vida siempre encuentra maneras de sorprendernos. Los milagros llegan cuando menos lo esperamos, y muchas veces llegan disfrazados de finales dolorosos. No sueltes la esperanza, porque lo que hoy parece oscuro puede ser el amanecer que estabas esperando. Y ahora te invito: comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor caída y qué milagro esperas ver nacer de ella. Dale like a este video si sentiste que esta historia tocó tu corazón, y compártelo con alguien que hoy necesite un recordatorio de que no está solo. Suscríbete para seguir recibiendo mensajes que transforman y acompañan, porque aquí juntos somos una familia que cree en lo imposible. Y así lo que parecía un final amargo se convirtió en el inicio de un nuevo amanecer. La historia de Clara nos recuerda que incluso en medio de la pérdida, Dios prepara milagros que transforman. Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario contando qué parte te hizo reflexionar más. No olvides darle like para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza. Y comparte este video con alguien que hoy necesite escuchar que los milagros todavía ocurren. Suscríbete para no perderte las próximas historias que cambiarán tu manera de ver la vida. Ahora te pregunto, ¿qué milagro esperas tú en tu vida? Escríbelo abajo, porque tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de otro.